Entonces la idea era quedar con expertos, no hablar los vecinos por hablar, que vengan 2 doctores cada uno en su materia, catedráticos los dos, y que nos digan qué es lo que está pasando, qué saben ellos de lo que hay aquí y que tengamos criterios multidisciplinarios. No tenemos ni idea de lo que pueda estar pasando porque el agua está muy sucia, el agua se ve que no sabemos si es por vertidos de la depuradora, porque se hayan usado pesticidas. Tú como doctor en biología, experto en todo este tipo de materia, ¿qué opinas? ¿A qué se puede deber lo que nos está pasando? Es que realmente un río es un sistema muy complejo y la verdad que intentar entenderlo solamente estudiando una parte es difícil, ¿no? Sería necesario hacer un estudio, irnos desde aquí hacia el río arriba, ver las distintas partes e ir valorando el estado del agua, de los ecosistemas aledaños al río y procurar tener una visión general, entender el sistema completo, con los puntos, con los focos claros y clave de problemáticas, ¿no? Y luego pues veo importante que se tomen algún tipo de acciones, ¿no? A la hora de intentar, tenemos que entender que los ríos son corredores de vida. En este caso pues unen un litoral que ya está muy castigado, el litoral de Málaga, con una zona de muchas construcciones, con los pueblos del interior, ¿no? Entonces es una zona de un valor ecológico incalculable, ¿no? Y es necesario que se retome, que se busque que el río vuelva a un estado anterior de salud y de vigor. Es justo lo que los vecinos entendemos, que no se puede proteger a trozos, como que estamos viendo que hay un trozo protegido. A continuación no, otro sí. Desde tu punto de vista como experto, ¿tú consideras que la recuperación tiene que ser conectiva? ¿Que tendríamos que conectar todo este espacio, todo el pasillo verde? ¿O se puede dejar? Yo es que no entendemos cómo está ahora mismo todo como aislado. ¿Tú qué opinas? Mira, has dado con la palabra clave. La palabra clave es conectividad. No nos sirven de nada, bueno, si tienen una utilidad muy limitada, si generamos pequeños espacios protegidos pero aislados. La clave es que estén conectados, que las especies puedan moverse, que tengan ese margen de movimiento que permita la expansión, movimientos de recuperación de entorno. Las especies se tienen que mover. Entonces, para generar conectividad necesitamos corredores verdes. Un río de por sí ya es un corredor verde, un río sano, imagínate las posibilidades que ofrece, pero no solamente el río, tenemos que darle los márgenes amplios a los ríos. Podemos hablar de conectividad mala, ¿y cuál es conectividad mala? Pues podemos trazar una línea que va desde Málaga, nos vamos hacia Marbella, en la que vemos como hay una conectividad humana de cemento, que nos permite prácticamente ir andando por cemento de una punta de la provincia a la otra, pero generando barreras para que el mar se comunique con el interior, para que los ecosistemas que viven en la orilla del mar y ya se alimentan ya de los ecosistemas submarinos, a su vez puedan contactar con los ecosistemas que están en el interior. Ajá. Entonces es esencial que pasemos de la conectividad mala del cemento a la conectividad buena de los corredores verdes, de espacios verdes. Hemos edificado mucho, ya la costa de Málaga está prácticamente saturada. ¿Por qué no darle el momento a los espacios verdes y buscar revertir lo que durante tantísimos años hemos hecho de cementar? Ahora vamos a cambiar, vamos a generar espacios verdes, porque la ciudadanía los requiere, los necesita, primero por la salud mental de los habitantes y luego también porque la vida como tal, la naturaleza, hay que devolverle su protagonismo, tenemos que darle espacio. Si el clima va a cambiar, las especies necesitan espacio y tiempo para adaptarse. Si nosotros estamos presionando, construyendo, limitando terreno, a las especies le cortamos su capacidad de adaptación. Por tanto, todo lo que sea proteger, ampliar lo protegido y generar nuevos espacios conectados entre sí es un paso necesario hacia prepararnos a un posible cambio climático, generar resiliencia en las especies y a su vez, desde un punto de vista egoísta, si garantizamos los servicios ecosistémicos en los que hemos fundamentado nuestra sociedad, pues estaremos mucho mejor.
Nosotros tenemos constancia de que a día de hoy este turismo está generando más riqueza casi ya que los campos de golf, tan famosos y que tanto desgastan. ¿Cómo tú o cómo desde nosotros tú nos podrías ayudar a que nosotros podamos explicarle y defender que esto tiene que continuar de la forma en que está? Hombre, por un lado tenemos la palabra clave que es ecoturismo, que hay gente que contempla el viajar con otros objetivos, más allá por ejemplo, aquí ofrecemos sol y playa, que está muy bien, pero hay gente que, por ejemplo, aquí, en este entorno, están censadas en un año más de 200 especies. Los amantes de las aves, sobre todo del norte de Europa, consideran esto un paraíso, una zona especial en la que te viene, invierte a lo mejor 10, 15, 20 días, en los que vas a ver más aves que posiblemente una temporada completa en tu territorio. Y esto estamos viendo a mucho dinero en turismo y es algo que debemos de fortalecer. Y también tenemos que tener un tejido también en torno al turismo fuerte, pero que sea un turismo que potencie la visita a los espacios naturales y que se nutra de zonas como esta, de espacios bien conservados en los que podamos ofrecer atractivos naturales para que gente de muchas partes del mundo seleccione Málaga. Los valores naturales están y los ríos, lo que nada con ellos, ¿no? Tienen esa doble vertiente. Para la naturaleza son corredores verdes esenciales, pero es que los seres humanos buscamos los ríos, eso sabes tú más que yo, buscamos los ríos como la importancia que tienen, ¿no? Claro, de hecho la presencia fenicia en la desembocadura del Guadalhorce y en la bahía de Málaga responde a la desembocadura del río, porque se instalaron primero en islotes. Eso lo he comentado, que nosotros ahora mismo estaríamos en el perímetro de una antigua isla, en época fenicia, hace casi 3000 años. Ajá. Y precisamente por la influencia de los fenicios, el paisaje empezó a cambiar. Claro. Zonas que eran antes de bosque empezaron a dedicarse a cultivos. Y eso supuso una transformación del paisaje, mayores arrolladas, empiezan las inundaciones y se empieza a ir poco a poco colmatando toda la desembocadura del río. Con lo cual el paisaje que tenemos hoy aquí es el resultado de una acción del hombre sobre el medio que tiene 3000 años, ¿no? Entiendo que además de este asentamiento, que es uno de los más importantes de toda la parte de su época, además no hay otro con estas características, porque no se superpusieron edificios, entiendo. Si escarbáramos encontraríamos una ciudad visitable 100% fenicia. Sí, eso es lo que le da al Cerro del Villar una singularidad respecto a otros muchos yacimientos fenicios del Mediterráneo, porque aquí no ha habido una superposición, una continuidad del aprovechamiento del sitio, con lo cual está muy bien conservado. Y además se puede conocer no solo puntualmente haciendo una pequeña excavación, sino que se puede conocer en extensión para ver cómo era el urbanismo, las zonas de puertos, las zonas de talleres. Esa es una de las claves de la actividad arqueológica que está previsto ahora mismo hacer para conocer el yacimiento. De manera que si lo conocemos, no solo como se ha hecho hasta ahora, que es la secuencia estratigráfica, las distintas fases que tiene, sino que lo conocemos en extensión, podremos defender mucho mejor el yacimiento y podremos protegerlo y podremos ponerlo en valor, que es el objetivo de esta actuación. Y si hiciéramos una vista en un helicóptero o una vista aérea, tendríamos más claro, podríamos ver mejor toda esta conectividad de la que estamos hablando para una puesta en valor, ¿verdad? Efectivamente, sería ideal porque además una de las cosas que nosotros queríamos hacer, que era volar con un dron para ver el seguimiento de los trabajos de la geofísica y demás por la vecindad al aeropuerto, no es posible. Posiblemente tendremos que intentar recurrir a un helicóptero o otro tipo de medio, porque desde luego así no, ahora mismo esa visión de conjunto, esa visión aérea no la vamos a tener de momento. Suárez, entonces entiendo que doblemente hay, como nos está explicando, la importancia por un lado del pasillo verde que nos conectaría hacia la serranía de Ronda, pasando por Sierra Churriana, Torremolinos, Alhaurín, Alpujarra, pero también es muy importante y clave el río Guadalhorce, que era anteriormente río Málaga. Entiendo de ahí el origen de la ciudad porque pondrían el nombre del río. Entiendo que sería la puerta de entrada hacia la campiña cordobesa, sevillana, o sea, hacia otras culturas, había intercomunicación, por lo tanto veo que es una arteria fundamental para las culturas antiguas e incluso hasta nuestros días. ¿Es así o...? Efectivamente, desde que los fenicios tienen la primera presencia en la península ibérica, eligen, como estoy diciendo, dos sitios, Huelva y eligen Málaga. Y eligen Málaga porque además es una de las alternativas terrestres para evitar
el paso del estrecho en el momento en el que precisamente durante determinadas épocas del año no era navegable. Con lo cual, esta arteria de comunicación siempre ha resultado estratégica en la antigüedad. Y luego vemos también después, porque empiezan a aparecer importantes asentamientos indígenas que van contorneando todo lo que sería el Valle del Guadalhorce. E importantes ciudades que tienen origen en esta época, como Cártama, por ejemplo, arrancan y son el resultado de este eje de conexión hacia el interior. Y como os digo, por ejemplo, Ronda de la Campiña sevillana, sabemos que tienen vínculo con Málaga por esos hallazgos arqueológicos, ¿no?, de esas ánforas hechas aquí, hechas en la bahía, que están llegando hasta la serranía de Ronda. Respecto a los orígenes de la relación de estos asentamientos con Málaga, al día de hoy arqueológicamente el yacimiento de la Rebanadilla, el de la isla de la Rebanadilla, que también está en Churriana, es el más antiguo, como os decía, con Huelva, de todo el extremo del Mediterráneo occidental. El que viene inmediatamente después, una vez que se consolida la presencia en Rebanadilla, es el Cerro del Villar, que está funcionando desde finales del siglo VIII hasta el siglo VI. Después se reutiliza en el siglo IV y tiene otras fases de ocupación. Pero al día de hoy, el primer lugar, o sea, la estrategia fenicia de asentamiento en la bahía de Málaga se dirige al Guadalhorce. Lo que sí vemos es que el éxito de la presencia fenicia en este territorio da lugar a la génesis de una auténtica ciudad, una ciudad amurallada, una ciudad con un puerto extraordinario que es la propia Málaga. Con lo cual nosotros, con la información arqueológica que tenemos, al día de hoy planteamos que los orígenes fenicios están en la zona del Guadalhorce y el resultado, el éxito del proyecto fenicio se plasma en los orígenes de nuestra ciudad, en Málaga. Rebanadilla, Cortijo de San Isidro, Cerro del Villar, Cortijo de Montañez, que es la necrópolis del Cerro del Villar, muchos de cuyos materiales, sin saberlo, los Loring los incorporaron a su colección y también están ahora en el Museo de Málaga. Y luego además es que Churriana tiene yacimientos de muchas épocas. Lo que hemos dicho, la base esa de la explotación de la pesca, de tradición fenicia, luego se potencia en época romana y tenemos yacimientos estupendos como la Reijanal, por ejemplo. Un poquito más hacia Torremolinos, los alfares de la Cizaña. Y luego de época medieval también, la propia Churriana cuenta con sitios muy interesantes como las cuevas de la calle Maestro Ver, ¿no?, que también son un sitio muy interesante para ponerlo en valor, simplemente acondicionándolo y limpiándolo. Y es un ejemplo de lo que es la arquitectura de época mozárabe, que en Málaga tiene una personalidad propia, con sitios como Bobastro, que sería un complemento ideal para hacer un repaso prácticamente por todos los periodos de presencia de distintas culturas en el ámbito malagueño. Hay una cosa clave que nos han dicho el doctor en biología y el doctor en arqueología, que no podemos ver ni la parte natural ni la parte histórica como aislada, tenemos que buscar la conectividad. Y fíjate que todo conecta el pasillo verde y el pasillo de arteria de comunicación hacia la sierra. Tres. ¡Ayúdanos, Calleja! ¡Necesitamos! ¡Ven! No, eso era broma, eso era broma. Ese último sí, el primero de verdad.